Cualquier duda, volvemos a repasar la clase que viene. Vamos a ir a la parte de laboratorio. Esto es, ¿se ve bien la imagen? ¿Sí, no? Sí, Bueno, se ve, sí se ve. Perfecto, si se ve mal me avisan. Esto es una de las últimas partes de la clase pasada, de los tipos de compuestos químicos inorgánicos con los cuales nos podíamos encontrar. Existen más, pero estos serían los más importantes. Profe, Sí, perdón, ¿vas a grabar la clase? no estoy grabando. A ver. Sí. Estoy grabando, amor. Estoy grabando, chicos, sí. Está grabando, por lo menos acá dice. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Vamos, ahí va. Estos son los distintos, entonces, compuestos químicos inorgánicos agrupados en familias, ¿no? Tenemos los compuestos químicos, los podemos agrupar en binarios y ternarios, también existen los cuaternarios, pero no los voy a martirizar con tanto. Dentro de los binarios tenemos los óxidos se dividen en óxidos básicos y óxidos ácidos. Después tenemos dentro de los binarios, tenemos los peróxidos. ¿Qué quiere decir binarios primero? Binarios quiere decir que están formados por dos átomos diferentes. Dos átomos de esos que estaban en la tabla periódica de los elementos se unen, se asocian, forman uniones y forman una molécula. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la forma en que se asocien o qué tipo de compuestos se asocien, me van a formar óxidos, que pueden ser básicos o ácidos, peróxidos, hidruros, hidrácidos, sales binarias. Y los ternarios, dentro de los ternarios tenemos los hidróxidos, los oxoácidos y las sales ternarias. Tenemos cuaternarios, ya les digo, pero no vamos a profundizar tanto porque ya sería un montón. Lo que tal vez nos va a llevar más tiempo va a ser el primero, que va a ser óxidos básicos, porque acá nos vamos a como ayornar en la forma en que vamos a armar el compuesto, o cómo se arma el compuesto, o cómo se entiende la formación del compuesto. El primero que vamos a nombrar es el óxido básico. El óxido básico, dentro de nuestra tablita, acá, era un compuesto químico binario, era un óxido y teníamos dos tipos de óxido, dijimos, ¿no? El óxido básico y el óxido ácido. Muy bien. Ahora vamos a ver el básico. ¿Cómo está formado un óxido básico? Tenemos que tener presente un poquito, ¿se acuerdan el dibujito de la tabla periódica de los elementos? ¿Se acuerdan por un lado que cuando nosotros teníamos a todos los elementos nombrados dentro de la tabla periódica de los elementos, los podíamos dividir en grupos, en períodos, y también había una zona determinada donde desde el lado izquierdo estaban los compuestos denominados metales, y del lado derecho había un grupo de compuestos que se denominaban no metales. El óxido básico, por definición, puntualmente, está formado, la estructura de la molécula está formada por un metal y un oxígeno. Ese metal y ese oxígeno a su vez tienen subíndices. Los subíndices indican cuántos átomos de ese metal tengo y cuántos átomos de oxígeno. Como es un óxido, todos los óxidos básicos tienen oxígeno. Y en la forma de escribirlo, denominarlo, el oxígeno se escribe del lado derecho y el metal se escribe del lado izquierdo. Entonces, esta ME significa metal, que en realidad está nombrando de una manera genérica a cualquier átomo que se encuentre dentro de la tabla periódica de los elementos que se considere metal. ¿Y se acuerdan que eran los de la izquierda, los del lado izquierdo? ¿Lo recuerdan eso? ¿Más o menos la tienen la tabla? ¿O buscamos Más o menos. ¿Buscamos una tabla? ¿O estamos bien? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Después les voy a dar ejemplos que se van a acordar enseguidita. Así lo vemos. Tenemos entonces la estructura en la cual vamos a escribir un óxido básico va a ser el metal del lado izquierdo y siempre va a tener oxígeno. O sea, la molécula oxígeno siempre va a ser la misma. O sea, el óxido tiene oxígeno. Y si es un óxido básico, el oxígeno va del lado de la derecha.
El oxígeno en los óxidos se presenta con número de valencia -2, siempre, siempre, en los óxidos básicos. Siempre se presenta con número de valencia -2. Y recuerdan a su vez que nosotros dijimos que una molécula no puede tener cargas, tiene que tener una carga negativa. Si el número de valencia del oxígeno era -2, yo necesito conseguir 2 cargas positivas para neutralizar esas 2 cargas negativas, para que la molécula me quede con carga 0. Entonces existe como una formulita, que se las traje acá. Por ejemplo, en este caso, les voy a presentar un ejemplo. Un ejemplo. El sodio es un metal. Si lo buscamos en la tabla periódica de los elementos, vamos a ver que está del lado izquierdo, exactamente en la columna del hidrógeno. La columna o el grupo, ¿no? Del hidrógeno, debajo del hidrógeno. ¿Se acuerdan que el hidrógeno y todos los que estaban en esa columna compartían una característica, y era que tenían el mismo número de valencia? El hidrógeno tiene también valencia +1 y el sodio también tiene valencia +1. Y el oxígeno tiene valencia -2. Si yo uniría un sodio con un oxígeno, me quedaría con carga -2, o sea, no sería neutro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito unir 2 sodios con carga +1 cada uno, con un oxígeno con carga -2, para que esos 2 sodios me neutralicen esas 2 cargas negativas del oxígeno. Entonces hay una formulita que les puse acá, a ver si la podemos ver bien. Sería así. El subíndice del elemento 1 por la valencia del elemento 1, ¿se entiende? El subíndice de la valencia 1 por la valencia del elemento 2, más el subíndice de... A ver, va de nuevo. El metal. Este producto, el metal es el sodio. Yo necesitaba 2 sodios para neutralizar el oxígeno. ¿Cómo hago la pruebita? Para darme cuenta que esto es neutro? Multiplico el subíndice, en este caso 2 por la valencia del sodio. Que en este caso es +1. 2 por +1 es +2. Y a eso lo que hago es sumarle el subíndice del oxígeno, que en este caso, como no tiene nada, el subíndice sería un 1. Cuando no tiene nada, el subíndice sería un 1. Lo multiplico por la valencia del oxígeno, que es -2, y yo multiplico 1 por -2, me da -2. Entonces, como yo estoy sumando este grupo con este grupo, tengo +2 -2, 0. Esa sería como una fórmula para darnos cuenta de que esta molécula, o una prueba para darnos cuenta de que esta molécula está neutra y está bien formada. ¿Se entendió? ¿O vamos de nuevo? No entendí. No entendí. Bueno, vamos de nuevo. No, vamos de nuevo, porfis. Vamos de nuevo. La valencia, ¿se acuerdan que era, digamos, naturalmente, en lo que sería en la naturaleza, los átomos no se encuentran libres, siempre tienen una tendencia a ganar o a ceder electrones. En el caso de los metales, sobre todo los que están en el grupo 1, tienen una tendencia a perder un electrón. Los electrones tenían una carga negativa. Como tienen esa tendencia a perder un electrón con una carga negativa, si yo lo veo en la naturaleza, en estado normal, ese sodio, que es un metal y que se encuentra en el grupo 1, va a andar, si anda solito, va a querer estar como positivo, con una carga positiva. Ese sería su número de valencia. O sea, el número de valencia es la forma en la que naturalmente tiende a estar el átomo solito por la vida, digamos, con una carga positiva. El oxígeno, tiene como una tendencia a ganar 2 electrones. Esa sería la valencia. Como tiene una tendencia a ganar 2 electrones, anda por la vida solito, si
si es que pudiera hacerlo y estar solito, tiene una tendencia a ganar 2 electrones. Se tiene que asociar en el óxido básico un metal con un oxígeno. En este caso, el sodio, que es el metal, el oxígeno, que es el oxígeno, que forma parte del óxido. Los óxidos son elementos de oxígeno. Entonces, yo tengo un sodio con una tendencia a tener una carga positiva, porque tiene una tendencia a perder un electrón, y tenemos un oxígeno con 2 cargas negativas, porque tiene una tendencia a ganar 2 electrones, para mantenerse estable. Entonces, ¿qué va a pasar? Se tiene que unir, el oxígeno se tiene que unir con algo, porque solito no puede estar así con esa carga. Se tiene que unir con algo. En este caso, se encuentra con un sodio. Entonces, ¿qué sucede? Tengo un oxígeno que tiene una tendencia a querer, digamos, ganar 2 electrones, y un sodio que tiene una tendencia a ceder 2 electrones. Entonces se tienen que unir y formar un compuesto que sea neutro. Entonces tengo que pensar, ¿cuánto sodio yo necesito para neutralizar al oxígeno? Si cada sodio tiene una carga positiva y cada oxígeno tiene 2 cargas negativas, necesito 2 sodios para neutralizar el oxígeno y que me forme un compuesto estable. Entonces se va a formar este compuesto que se llama óxido de sodio. ¿Se entendió hasta ahí? Y lo demás es una fórmula para comprobar que esto está bien pensado. Vamos a pensar en la formulita. Subíndice X es este. El subíndice X multiplicado por la valencia de X, en este caso sería el subíndice 2 multiplicado por la valencia del sodio. El subíndice del sodio multiplicado por la valencia del sodio me tiene que dar 0 cuando yo le sume el subíndice del oxígeno multiplicado por la valencia del oxígeno. En este caso no están escritas, pero la valencia del sodio es +1, acá no están escritas acá, pero acá no están escritas, pero acá la tienen igual. Entonces si yo digo, la valencia del sodio es +1, entonces digo, 2 por 1 son 2. A eso le resto el subíndice 1, porque cuando no está escrito nada es un 1, subíndice 1 del oxígeno multiplicado por la valencia del oxígeno, que dijimos que es -2, acá lo tenemos anotadito, y si yo sumo el subíndice del metal multiplicado por la valencia del metal, le sumo el subíndice del oxígeno multiplicado por la valencia del oxígeno, en la suma me va a dar 0. Y tenemos que acordarnos que la valencia es -2, por lo tanto me va a quedar +2 menos 2 igual 0. Esta es la pruebita para saber que el compuesto me quedó neutro, no tiene ninguna carga, y eso es algo estable. Vamos a otro ejemplo, a ver si con eso lo entendemos. Este es otro ejemplo de óxido básico. El zinc es otro metal. El zinc es otro metal. Y el oxígeno tiene que estar porque estamos hablando de óxidos básicos. El óxido básico, como dijimos, por definición está formado por un metal y por un oxígeno. El zinc es un metal, el oxígeno es un no metal. El oxígeno siempre se va a presentar con una carga de -2 porque siempre, en la mayoría de los casos, tiene una tendencia a ganar 2 electrones. Y el zinc, que es un metal, tiene una tendencia, porque su valencia así lo dice, tiene una tendencia a ganar 2 electrones. En este caso es mucho más fácil, porque +2 menos 2 es 0. Entonces, óxido de zinc, y ya lo tenemos armado. No necesitamos poner subíndices. No necesitamos poner 2 zinc, ni 3 zinc, ni nada. Porque las cargas se neutralizaron solitas, porque justo dio la casualidad que la valencia de uno es +2 y la valencia del otro es -2. 0, punto. Asunto terminado. ¿Se entiende? Vamos a otro ejemplo más. Este es más difícil. Este es más difícil, pero sigue la misma metodología. El aluminio es otro metal y el oxígeno sigue estando presente, porque nosotros estamos hablando de óxidos básicos, donde, vuelvo a repetir, el óxido básico está formado por un metal con un oxígeno. Pero también tenemos que recordar
que ese elemento tiene que ser neutro. O problema, la valencia del oxígeno es -2 y la valencia del aluminio es +3. De ninguna manera podría unir uno con uno, porque me queda con carga. Entonces tengo que buscar la cuenta óptima para ver cuántos aluminios yo necesito para que esto se neutralice. Entonces, si ustedes se ponen a pensar por el método del factor común y multiplicando las valencias, me puedo dar cuenta que necesito 2 aluminios y 3 oxígenos. Y hacemos la pruebita, esto es más difícil de entender, pero con la pruebita se los voy a demostrar. Dijimos, óxido de aluminio, estos son los subíndices. Los subíndices me indican cuántos átomos de aluminio tengo y cuántos átomos de oxígeno tengo. Yo para formar la molécula neutra, acá les estoy contando que necesito 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. ¿Por qué es esto? Acá hago la pruebita. La valencia del aluminio, el subíndice del aluminio multiplicado por la valencia del aluminio, que es 3 en este caso, a eso le sumo el subíndice del oxígeno multiplicado por la valencia del oxígeno, y en los dos casos me da 0. Es decir, acá esta cuenta me va a dar 2 por 3, 6, y 3 por -2 es -6. Más 6, -6, 0. A ver, la cara de horror que tienen. ¿Estamos bien? Más o menos. Estamos mal. Entonces, más o menos que bueno, más. Esa tablita que yo les acabo de mostrar, esa tablita es algo que medio que se lo tienen que memorizar, es multiplicar el subíndice por el número de valencia. Si nosotros pudiéramos repasar la clase anterior, van a ver que cada metal generalmente se encuentra en la naturaleza con un número de valencia. El número de valencia, entonces dijimos, que es la capacidad de ganar o de ceder electrones. Gana electrones cuando se queda con cargas negativas, porque los electrones son negativos, y tiene una tendencia a ceder electrones cuando se queda generalmente con cargas positivas. En el caso de todos los metales, en el caso de los metales tienen cargas positivas. Y el oxígeno siempre, 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 salvo una excepción que van a ser los peróxidos, que se voy a contar después, siempre tiene carga -2. Es decir, el oxígeno, todas las veces que vean el oxígeno, van a tratar de graficarse que él tiene una tendencia a ganar 2 electrones en las uniones que haga con otros átomos. Pero ¿qué pasa? Yo necesito siempre, a través de estas formulitas, calcular cuántos átomos necesito de cada uno para que la carga me dé neutra. Entonces, para poder hacer eso, hago la cuentita. El subíndice del metal multiplicado por la valencia del metal, a eso le sumo el subíndice del oxígeno multiplicado por la valencia del oxígeno, y esa cuentita me tiene que dar 0. Siempre igual, el subíndice del metal multiplicado por su valencia, le sumo con sus cargas, o sea, los signos los tengo que respetar también. Le sumo el subíndice del oxígeno con la valencia del oxígeno. El subíndice del oxígeno con la valencia del oxígeno siempre me va a dar un número negativo cuando yo los multiplique. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando un número positivo por un número negativo. En matemática, no sé si se acuerdan, que cuando uno dice más por menos, es menos. Entonces yo digo 2. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 2 oxígenos. Y yo quiero hacer el subíndice del oxígeno por la valencia del oxígeno, voy a decir 2 por -2. El resultado de ese término me va a dar -2. Si yo hago con el aluminio, o ¿con cuál les mostré? Con valencia. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos de nuevo a todo. Compartir pantalla. Había uno que era 2. Sodio. Si yo voy con el sodio, de vuelta, que era el ejemplo más sencillo. El subíndice del sodio, que es 2, lo multiplico por la valencia del sodio, que es 1.
Entonces hago 2 por 1 es 2. En este caso es más por más. Eso me da positivo. Ese término me va a dar positivo. A ver si puedo escribir acá algo. El resultado de este término... No, me lo estoy complicando ahí. A ver ahí, no. El resultado de este término, de la cuenta, es 2. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando 2 como subíndice, este es el signo por, lo multiplico por la valencia, que es más 1. Y el resultado de este término es 2 en número positivo, más 2. Y cuando yo multiplico el subíndice del oxígeno por su valencia, como su valencia es negativa, el resultado de este término va a ser menos 2. Entonces, más 2 menos 2, 0. Es una formulita, ténganla como una fórmula, sencillamente. El subíndice del átomo por la valencia del átomo tiene que ser igual al subíndice del oxígeno multiplicado a la valencia del oxígeno. ¿Para qué? Pero con signo contrario. ¿Para qué? Para que cuando yo lo sume, me dé 0 la cuenta. Vamos al óxido de zinc de nuevo. El óxido de zinc era un ejemplo más sencillo, porque los subíndices en el óxido de zinc son 1. Como no tienen nada escrito abajo, los subíndices son 1. Entonces, profe, sí. Cuando yo lo tengo que resolver, yo lo que tengo que tomar, justo en ese ejercicio, era que vos me das el ejercicio 2 sodio más lo que me decís del oxígeno para yo poder aplicarlo en los subíndices y ahí resolverlo. Lo que estamos tratando primero, antes de ver qué preguntas yo voy a hacer, es de entender cómo se arman cómo se van uniendo las moléculas y por qué se unen de esa manera. Una vez que lo entendamos, después vamos a ver qué preguntamos. Pero, por ejemplo, sí es importante que paralelamente a esto yo les estoy enseñando que primero, importantísimo, que un metal con un oxígeno me va a formar un compuesto que se llama óxido básico y que va a tener una manera de nombrarse, que va a ser, digamos, óxido del metal. Óxido del metal, esa es la manera más fácil de nombrarlo. Por ahí hay otras formas, pero vamos a decir óxido del metal correspondiente. Por ejemplo, óxido de zinc, óxido de aluminio, óxido de sodio. Esa es la forma de nombrar ese compuesto, que es un óxido básico. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer, por ahí la pregunta va a ser al revés. Yo les muestro la molécula ya armada y ustedes me van a tener que decir qué es eso. Un óxido básico. ¿Por qué? Porque van a ver que hay un metal. Por eso es muy importante, pero muy importante, que ustedes tengan graficada un poquito la tabla periódica de los elementos para entender de qué lado están los metales y de qué lado están los no metales. Y tener clarísimo que el oxígeno es un no metal siempre y que todo lo que está a la izquierda se considera metal y que en general los metales tienen cargas positivas. También pasa que muchos compuestos tienen más de un número de valencia. En este caso estamos hablando con elementos que tienen una sola valencia. Después la vamos a complicar más. Pero primero quiero que aprendan esto, porque si no aprendemos acá, estamos al horno. Básicamente, cuando termine esta clase, que no importa si hoy no la terminamos, lo que más me importa es que lo entiendan, es entender, primero, de qué familia estamos hablando, de elementos, cómo lo vamos a nombrar y por qué necesito 2 sodios para unir al oxígeno, por qué necesito solo un zinc y por qué necesito hacer esta unión tan rebuscada, que no se preocupen que no la vaya a tomar tan difícil, o por lo menos tal vez se la pueden estudiar de memoria, porque a lo mejor el óxido de aluminio, ¿por qué necesita tener tanto subíndice? Porque está muy dispar el número de valencia. Uno tiene una tendencia a perder 2 electrones y el otro tiene una tendencia, a ganar 2 electrones, el oxígeno, y el aluminio tiene una tendencia a perder 3 electrones. Y nosotros necesitamos encontrar que esa molécula me quede 0. Entonces tengo que pensar
¿cuántos átomos de aluminio y cuántos de oxígeno necesito para que acá no haya carga? ¿Se entiende? Volvemos al caso. Acá que hay subíndice, vamos. El subíndice del aluminio, esto es para probar que esto es para probar que esta molécula es neutra. Toda esta fórmula que les pongo acá. El subíndice del aluminio multiplicado por la valencia del aluminio, que acá se las doy como dato, la valencia del aluminio es más 3. El subíndice del aluminio multiplicado por la valencia del aluminio es 2 por 3. O sea, este término me da como resultado 6. Vamos al subíndice del oxígeno, que es 3, multiplicado por la valencia del oxígeno, que siempre es 2. Eso se los conté como el Padre Nuestro, por lo menos en los óxidos. La valencia del oxígeno es menos 2. Este término, el resultado de este término es menos 6. Tengo un término que me va a dar como resultado más 6 y otro término que me da como resultado menos 6, conclusión 0. Otra manera que lo pueden ver es, suponiendo que yo no hago la suma, que la valencia del oxígeno, el subíndice por la valencia de uno de los átomos sea exactamente al subíndice por la valencia del otro de los átomos, pero con carga contraria. Y al tener dos números con carga contraria e iguales, ese número me da 0. A ver, ahora, ¿vamos mejor? Un poquito mejor. ¿Vamos un poco mejor? Bueno. El tema es, ese era óxido básico, un metal con un oxígeno. Si se animan, pasamos a los óxidos ácidos, que es muy parecido también. O sea, es bastante fácil. La única diferencia entre los óxidos básicos y los óxidos ácidos es que el oxígeno se va a unir con un no metal. Acá se unía con un metal. ¿Está bien? Vamos a probar. Si con esto seguimos reforzando, vamos de nuevo entonces. Bueno, les di, entonces teníamos óxidos básicos. La estructura general, vamos a repasar un poquito de vuelta esto. El óxido básico, la estructura general de un óxido básico es Me, que significa metal, X, que significa subíndice, oxígeno, que es el no metal, y forma parte del compuesto que es un óxido. Necesitamos un oxígeno para formar un óxido. Y el I es el subíndice del oxígeno. Es una forma general de denominar genéricamente o estructuralmente un óxido básico. Y acá tienen las referencias, ¿ves? M, metal, O, oxígeno, X e I son los subíndices. X es el ¿Siempre va a ser subíndice menos metal. 2? ¿Cómo? ¿Siempre va a ser menos 2 en óxido básico? Menos 2 siempre va a ser la valencia del oxígeno. Ah, en todos los casos. En todos los óxidos. Y en la mayoría de los compuestos, menos en el peróxido. Pero siempre el oxígeno va a tener número de valencia menos 2. Los que van a ir cambiando de valencia son los elementos que acompañen al oxígeno. ¿Sí? Bueno, X e Y son subíndices. La X es el subíndice del metal. El subíndice en realidad, ¿qué es? Es un número que me indica cuántos de ese átomo acompañan al otro. ¿Se entiende? Me dice cuántos átomos tengo de cada uno. Por ejemplo, en el caso del óxido de sodio, que tengo como subíndice 2, significa que 2 sodios acompañan a un oxígeno. En el caso del óxido de zinc, significa, como no tengo número, cuando no tengo un número es 1. Entonces, en el caso del zinc, con número de valencia 2, más 2, perdón, voy a tener un zinc acompañado de un oxígeno, y ahí no tengo más problema, ese es el más fácil de todos. En el caso particular del aluminio, ese es el más difícil de todos, porque tengo el aluminio con número de valencia 3 y el oxígeno con número de valencia menos 2. Entonces tengo que hacer algún combo, encontrar alguna vuelta para
para que esa molécula me quede neutra. ¿Y cuál es la vuelta? Bueno, determinar que necesito 2 aluminios, y 3 oxígenos. Es como, como es una cuenta matemática, como el factor común, para que eso me dé 0. Para que esta cuentita del subíndice por el número de valencia del aluminio y el subíndice por el número de valencia del oxígeno me den el mismo número, pero de signo contrario. Y con eso tengo la prueba absoluta de que esa molécula es neutra cuando la forme. Igual ustedes no van a tener que formar moléculas, no les voy a dar ese ejemplo tan difícil. Pero por ejemplo sí les puedo decir, les puedo presentar esta molécula, ya que me preguntaban cómo se podría preguntar. Les puedo presentar esta molécula que es bastante difícil de entender, y les puedo preguntar, ¿cuál es el número de valencia del aluminio? Y ustedes pueden sacar la cuenta con esta tablita. En realidad acá se las estoy dando de dato. Pero ustedes... Claro, eso yo no entendía tampoco. O sea, si vos la fórmula nos das así, no es algo que nosotros tengamos que elaborar. Vos nos das esta fórmula, No, nosotros tenemos que saber cuál es la valencia de cada uno. La fórmula siempre existe. El subíndice por el número de valencia de uno tiene que ser igual al subíndice por el número de valencia del otro con signo contrario. Y esta sería la fórmula. Después léanlo, claro, tranquilos en la casa. Eso podría ser una de las preguntas, pero la verdad que nunca pregunté así, pero se me ocurrió porque mientras estábamos en el recreo tuve una consulta de química de una alumna particular y justo me hizo esa pregunta, entonces se me vino ahora a la mente. Pero bueno, nada, la verdad que en ADEF nunca hice una pregunta de ese tipo. En general lo que hice fue poner la molécula y que la nombren, por ejemplo. Que la nombren. Más que nada es por nomenclatura, pero también me gusta que entiendan por qué 3 aluminios y por qué 3 oxígenos. Tal vez no hago tanto hincapié en la formulación absoluta, ¿no? No es que les voy a poner una molécula de oxígeno y una molécula de aluminio y le voy a decir, bueno, ármenme el óxido de aluminio. Por ahí me parece más complicado, no los voy a complicar tanto, pero se podría hacer también, sí. Pero por ahí sí les podría decir, ¿cuál es la valencia del aluminio en este caso? ¿Qué valencia está usando? Por ejemplo. Vamos a un óxido básico. A ver, esperen, bismuto... miren, tengo otro ejemplo más de óxido básico, que no se los había mostrado. Este es el bismuto. Miren qué difícil este. Este es re difícil, pero se los muestro porque ya está. Si aprenden ya está. El bismuto tiene, en este caso, número de valencia más 5. Y el oxígeno tiene número de valencia menos 2. Entonces, ¿qué hago yo? Pienso cuántos bismutos necesito para que el número de esta formulita me dé igual acá, que acá, nada más que el signo contrario. Y lo único que lo único que tengo que hacer es una cuentita cruzada. No sé si acá ven que es 2 por 5 y acá es 5 por 2. Cuando el subíndice de 1 es 2 y la valencia es 5, para igualarlos utilizo el mismo número de valencia, pero como subíndice en el otro compuesto. ¿Se corta o está bien la conexión? ¿Están ahí? Está bien, profe. Ah, porque me decía conexión inestable. Sí, estamos acá. Bueno, entonces, en el caso del bismuto tenemos valencia más 5 y la formulita sería, ¿cuál sería mi fórmula final? La fórmula final sería óxido de bismuto. Óxido de bismuto 5 podríamos nombrarlo, con el número de valencia. Óxido de bismuto 5, así se llama. ¿Por qué? ¿Por qué detallo el 5 y antes no? Porque el bismuto, en este caso, tiene más de un número de valencia. Tiene valencia 3 y valencia 5. Como yo hice este compuesto, usé la valencia 5 del bismuto. Entonces, cuando denomino ese óxido básico, les presento el óxido de bismuto 5. Si yo hubiera usado en el bismuto el número de valencia más 3, ¿no? Hubiera usado el número de valencia más 3, se hubiera llamado óxido de bismuto 3. En el resto de los casos, la diferencia con los otros óxidos básicos
es que el aluminio tiene como valencia solo 3, no tiene otra valencia. Que el zinc tiene como valencia solo 2, no tiene otra valencia, y el sodio tiene como valencia 1 y no tiene otra valencia. Entonces no aclaro el número de valencia. Pero en el bismuto, como tiene varias valencias, lo tengo que aclarar. Vamos de vuelta. Entonces, ¿qué hice? Mi compuesto final son 2 moléculas de bismuto con una de oxígeno. Hago la pruebita. El subíndice del bismuto, 2, multiplicado por la valencia del bismuto, que ya me la dieron acá en el nombre, óxido de bismuto 5, 2 por 5. A eso le voy a restar, le voy a sumar, perdón, el subíndice del oxígeno, que es 5, y lo voy a multiplicar por la valencia del oxígeno, que dijimos que siempre es menos 2. Como estoy multiplicando más 5 por menos 2, el resultado de este término es menos 10. Y el resultado de este término es más 10. Yo tengo más 10 menos 10, 0. La molécula me quedó neutra, absolutamente estable, estamos recontra bien. Vamos a los óxidos básicos. La mecánica es la misma, la única diferencia es que me cambian los componentes. La estructura básica de un óxido básico es un no metal, con un subíndice, y a la derecha un oxígeno con otro subíndice. Acá están las referencias. No metal es no metal. Oxígeno es oxígeno. X y Y son los subíndices. X es el subíndice del no metal. El no metal es un átomo, cualquiera, genérico. Cualquiera, yo después le pongo nombre. Y el oxígeno es, el I, perdón, es el subíndice del oxígeno. En este caso se denomina óxido básico porque el compuesto que acompaña al oxígeno es un no metal. Óxido ácido, profe. Perdón, ¿cómo? Óxido ácido. Óxido ácido, exacto. Óxido ácido es aquel en el cual el oxígeno se une con un no metal. Entonces, pensemos en la tablita periódica de los elementos, que no se me ocurrió tenerla a mano, pero podríamos tenerla. Si nos dibujamos, después vayan y búsquenlo en la tablita, que está en el archivo que les mandé la semana pasada. Si ustedes buscan la división de dónde están los metales y dónde están los no metales, por ejemplo, que es el carbono, que les presento acá, el carbono está en la zona de los no metales. El carbono está en la zona de los no metales. Y el número de valencia con que más frecuentemente se presenta el carbono es con la valencia más 4. Es decir, tiene una tendencia a perder 3 electrones y quedarse con 4 electrones y quedarse con 4 cargas positivas. Pero en el caso del carbono no es la única valencia con la que se presenta en la naturaleza. Puede presentarse con valencia 2 o con valencia 4. La mayor parte del tiempo se presenta con valencia 4. Entonces acá les voy a dar un compuesto que es un óxido ácido, que es el dióxido de carbono, que es muy conocido en general, porque saben que el dióxido de carbono es lo que se emite como producto de desecho luego de la respiración, por ejemplo. Así que es algo bastante conocido, forma parte de la atmósfera. Bueno, lo debemos tener visto de algún lado, el dióxido de carbono, o escuchado por lo menos. Entonces, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Volvamos a la mente. Es un óxido, pero no es un óxido básico, es un óxido ácido. ¿Por qué? Porque el carbono no es un metal, es un no metal. Entonces, vamos a unir un carbono con 2 oxígenos. ¿Por qué? Porque el carbono tenía 4 de valencias positivas y el oxígeno tenía 2. Entonces yo necesito 2 oxígenos para multiplicarlo por el número de valencia, con lo cual voy a tener 4 cargas negativas y el carbono ya tenía 4 cargas positivas. Y de esa forma la molécula me queda neutra. ¿Se entiende? Vamos a otro. Nitrógeno. El nitrógeno también es un no metal. Lo voy a unir con el oxígeno. Este compuesto puntualmente que vamos a armar se llama óxido de nitrógeno 3,
¿Por qué lo nombro con 3? Porque el nitrógeno tiene otras valencias, por ejemplo 5. Entonces, yo para aclarar cuál es la valencia que se usa en esta molécula y nombrarlo correctamente, le voy a llamar óxido de nitrógeno 3, para decir uso valencia 3. Acá en este caso no les preguntaría cuál es la valencia del nitrógeno, porque es como muy fácil la respuesta. Pero sepan ustedes que cuando yo nombro la valencia es porque existe más de una valencia dentro del nombre, ¿no? Entonces, bueno, partimos de un nitrógeno que se escribe así, con una N, que tiene el número de valencia 3, y tenemos un oxígeno más 3, y tenemos un oxígeno que tiene el número de valencia menos 2. Y acá la cuentita es parecida a la que usábamos con el óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio, ¿se acuerdan que también tenía más 3? Entonces, ¿qué hacíamos? Invertíamos el subíndice de las valencias, los números. Decimos, el subíndice del nitrógeno multiplicado por la valencia del nitrógeno, que es 3 porque me lo están dando de dato, y por otro lado, ese va a ser uno de nuestros términos, que va a ser el término positivo, y luego vamos a usar el término negativo, donde usamos el subíndice del oxígeno multiplicado por la valencia del oxígeno. Fíjense que están cruzados los números. 2 por 3, 3 por 2. ¿Para qué? Para que me dé 0 esto. Esto me da 6, esto me da menos 6, 6 más 6 me da 0. Entonces acá tenemos óxido de nitrógeno 3, otro óxido, en este caso ácido. ¿Por qué ácido? Porque está unido el oxígeno con un no metal. Vamos a quedarnos acá porque me parece como too much ya para ustedes hoy, pero me gustaría que me pregunten todas las cositas que les van quedando. Primero, creo que la primer duda fundamental sería pensar cuáles son los elementos, los metálicos y los no metálicos. Para eso tenemos que tener mentalmente ubicados en nuestra cabeza la tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica de los elementos, que la vimos la clase pasada, tenemos bien dibujaditos y con diferentes colores los metales del lado izquierdo y los no metales del lado derecho. Y hay una zona, unas linitas como oblicua, que forman los metaloides. Se consideran como metales, pero igual no los usamos mucho para la formulación acá, porque por lo menos en farmacia no se utilizan tanto esos metaloides. Pero siempre sepan, para los óxidos necesitamos un oxígeno. Esto es así, 2 más 2. Ahora, ¿con quién se va a unir el oxígeno? Se puede unir con un metal o con un no metal. Cuando se une con un metal, formamos un óxido básico. Cuando se une con un no metal, vamos a tener un óxido ácido. Importante saber qué tipo de compuesto es. Si es un óxido ácido o un óxido básico. Eso es una pregunta que podría ir de parcialito, digamos. Segundo, verificar si está bien el compuesto armado, que es una molécula neutra. Si la cantidad de átomos que tiene uno de oxígeno y la cantidad de átomos del metal o del no metal, sea el que fuere, son los necesarios para que la carga de esa molécula sea 0. Tercero, saber cómo se nombran. ¿Es así? Porque necesitamos saber cómo se nombran, y es muy fácil en estos dos casos. Óxido del metal, óxido del no metal. Y cuando ese metal o ese no metal tiene más de una valencia, aclaramos el número de valencia del compuesto que acompaña al oxígeno. ¿Se entiende? O sea, lo más importante de todo esto y lo más tomable para ustedes es en qué tipo de compuesto es, si es un óxido básico, un óxido ácido, y cómo lo denominamos. ¿Cómo lo denominamos? Y también por ahí, si se quiere, y lo pueden llegar a captar, y si no podemos ir sacándonos dudas a lo largo de la próxima semana, es determinar qué número de valencia se usó sin que yo les dé el dato. Con la cuentita. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Santiago, ¿no? Sí, Santiago.
En el último ejemplo que diste del óxido de nitrógeno, Sí. por ejemplo, ¿no? Si a vos no pedís, nos ponés solamente los elementos, sino pedís que lo balanceemos, ¿no? Sí. Para poder formar el elemento y ¿nos puedes pedir que lo nombremos también? O sea, que le pongamos el nombre. No, no. Porque en este caso lo que se me viene a la mente, aparte de óxido de nitrógeno, se me va a venir un trióxido de nitrógeno por los 3 oxígenos, pero no está bien nombrado. A ver, déjame pensar. No sé Trióxido si de está bien nitrógeno por los 3 oxígenos, no, y te explico por qué. Porque el oxígeno, acordate que siempre tiene valencia -2. Sí. Entonces, si vos O sea que la pusieras nomenclatura. 3 oxígenos y los multiplicás por la valencia, tendrías 6 ya. O sea, Ok. la O carga sea de los que 3 oxígenos juntos ya sería -6. entiendo, o sea que la nomenclatura para nombrar un elemento ¿Vos decís no por la varía en la cantidad nomenclatura? de. Claro, yo por el nombre digo. Me tendría que basar Ah, en la valencia y no en la cantidad de átomos, digamos. Porque la valencia siempre es -2, por eso es sí, si vos pones dióxido. trióxido de nitrógeno, te arriesgás a que el nitrógeno tiene 2 valencias también. Pero sí Ok. podrías nombrarlo trióxido de nitrógeno. No, yo para saber si nos pedís nombrar en No, algún momento. la nomenclatura, existen diferentes formas de nombrar el óxido, pero yo les voy a pedir la que les estoy mostrando, nada más. Ok, bueno, genial. El Bien, trióxido de bien, nitrógeno igual también es válido. Sí, full. estoy Bueno, pensando que sí es válido, porque ahí teníamos 3 oxígenos. A ver cómo o hemos sea que modificado nuestra molécula. Vamos al ejemplo porque ya me olvidé cómo era. para pasar en limpio lo que tenemos que fijar es ver cómo se balancea, ¿o no? Entenderlo cómo se queda, balancea, pero no les cómo voy a hacer queda, balancear, no se asusten, cómo no les queda voy a en hacer. cero Sí. y ver qué tipo de compuesto es. ¿Qué Si tipo de es compuesto es? ácido o si es, ¿cómo es? Básico, que es Sí, lo que a vimos ver, hasta ahora. vos me decías trióxido de nitrógeno, ¿sí? Podrías nombrarlo trióxido de nitrógeno porque solito con la cuenta te daría que tiene el número de valencia 3 el nitrógeno. Ok, Sí. bueno, yo Pero para saber, digo. igualmente no usen esa nomenclatura porque es mucho más fácil esta que les doy yo, que ya tiene el número de valencia y solito se les genera el compuesto. Si ustedes estudian Bueno, bien lo que es la formulita para que quede balanceado, enseguida sacan si la molécula está bien armada o no. sí, ¿cómo es? De la cuenta que yo nos puedes pedir, como Claro, dijiste, la claro. valencia dependiendo de la cantidad de átomos que haya, o la Sí. cantidad de átomos dependiendo de la Algún valencia que dato haya. siempre van a tener, o el número de valencia, o los Sí, con subíndices. uno necesitamos siempre. Claro, algún dato Para tienen que tener. Pero lo importante es saber que el subíndice por el número de valencia de uno tiene que ser al subíndice por el número de valencia del otro, pero iguales, pero signo contrario. Y siempre va a ser Exacto. signo contrario, porque el compuesto con el cual yo estoy acompañando al oxígeno siempre va a tener carga positiva. Y siempre el oxígeno va a tener 2 cargas negativas como valencia. Sí, en ese Entonces siempre caso, como que el subíndice del oxígeno por la valencia del oxígeno me va a dar un número negativo. Y el siempre, compuesto que porque la valencia está acompaña negativa. al oxígeno siempre me va a dar un número positivo. Lo que necesitamos es que esos dos resultados sean del Sean mismo iguales, número absoluto para que es cero. para que dé Oye, 0. ¿Sí?